repitiendo, el tema de hoy son los productos notables. Y vamos a empezar analizando una representación gráfica de los productos notables. Nosotros comúnmente decimos, tenemos x cuadrado, tenemos y cuadrado, perdón, se borró, tenemos y cuadrado, tenemos z cuadrado, todo al cuadrado. Pero, ¿por qué sean al cuadrado? ¿Por qué trabajamos esas letras al cuadrado? Entonces, ahora vamos a contestar esa pregunta. Gráficamente, ¿qué es lo que tenemos cuando utilizamos las variables o las letras al cuadrado? Vean, primero, imaginémonos una figura, en este caso específicamente un cuadrado. El cuadrado cumple con la característica que todos sus lados son iguales. Significa que ese lado mide x, ese lado también mide x y ese lado de acá también mide x, porque todos sus lados serían iguales. Entonces, si yo quisiera encontrar el valor del área que tenemos acá, necesitaríamos la fórmula, que sabemos que el área de un cuadrado es el lado elevado al cuadrado. Y como el lado mide x, no sé cuánto mide, solo sé que es una variable x, entonces el área sería igual a x elevado al cuadrado. Y esto sería únicamente x cuadrado. Eso significa que toda esta área para nosotros sería x al cuadrado. Ahora, si todo esto para nosotros es x cuadrado, toda el área del cuadrado, tomemos en cuenta que x solamente mide los lados, nada más, pero x cuadrado será toda la figura, el área de toda la figura. Entonces, si nosotros agregamos otro cuadrado por acá, podría ser más pequeño o podría ser más grande, cualquiera de las dos opciones. En este caso, este cuadrado se puede apreciar que es más pequeño, pero voy a decir que ese cuadrado, que como es un cuadrado, todos sus lados serían iguales, ese lado mide un valor de y. No sé cuánto es ese valor de y, pero sé que mide un valor de y. Entonces, para determinar el área de este cuadrado verde, vamos a aplicar siempre la fórmula. Sería en este caso, el área es igual a el lado elevado al cuadrado, pero en este caso el lado sería y, entonces sería y al cuadrado, eso me quedaría solo y al cuadrado. Entonces el área de esta figura cuadrada sería y al cuadrado. Ahora, si ustedes se fijan, acá tenemos algunos espacios. Si nosotros complementamos estos espacios, ese, por ejemplo, en este caso ya no tenemos un cuadrado. Ahora se nos forma un rectángulo, ¿sí? Vamos a colocarle dimensiones a este rectángulo. Si este lado mide y vean, este lado que tenemos acá en el cuadrado verde es el mismo para este rectángulo, entonces ese lado sería el mismo para este otro. Entonces, por eso acá, ese lado mide y. Ese lado mide x porque ese lado, si ustedes pueden observar, es el mismo que ese lado que tenemos acá. Entonces, ese lado también mide y. Por lo tanto, vean, si nosotros complementamos este lado también de acá, ese lado mide y, porque sería el mismo del que tenemos acá, y este lado tendría que medir, en este caso, si ese lado mide x, porque recordemos que ese cuadrado tiene los cuatro lados iguales, entonces este lado de acá también debe medir x. Entonces, si nosotros, así como encontramos las áreas para esos dos cuadrados, encontramos las áreas para esos rectángulos, ¿cómo nos quedaría? Si recordamos, el área de un rectángulo es la base por la altura o el ancho por el largo, así como lo veíamos en la clase anterior. Si decimos que ese es el largo y este es el ancho, nos podría quedar x por y. Cualquiera diría, pero lo dijo al revés. Recordemos de que si la fórmula del área es igual a ancho por largo, también esto es lo mismo que decir que la fórmula es largo
por ancho. No hay ningún problema. Acuérdense que una de las propiedades conmutativas de la multiplicación nos dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Entonces acá yo lo voy a poner como X por Y de acuerdo al orden alfabético, porque la X iría primero que la Y. Entonces tendríamos que el área para este rectángulo sería de X por Y. De igual manera acá, el área, vean, tenemos el largo que sería este y el ancho que sería la X, pero siempre sería X por Y. Y el área me quedaría XY. Entonces, vean, quiere decir que todo este rectángulo tiene una área de XY y todo este rectángulo también tiene una área de XY. Es decir, XY me representa a este rectángulo y también XY me representa a este otro rectángulo. Así como X cuadrado me representa a ese cuadrado de color amarillo y este Y cuadrado me representa a ese cuadrado de color verde. Entonces, prácticamente, voy a borrar esto, prácticamente ya sabemos la representación de cada una de las variables. Entonces, si nosotros separamos las cuatro áreas que tendríamos acá, el área del cuadrado que tenemos acá, esta, tendría que ser, en este caso, la suma de esa área del cuadrado de color amarillo, el cuadrado que tenemos acá, más este cuadrado, más, vean, es este cuadrado, y cuadrado. Lo que estoy haciendo es resolver para encontrar el área de todo el cuadrado que se me forma acá. Voy a sumar las cuatro áreas que tenemos acá, empezando con la de x cuadrada, más la de esta xy, ese rectángulo, más la de este otro rectángulo, más la de y cuadrado. Entonces, debemos aclarar que esos dos rectángulos son iguales. Lo único que tienen diferente forma, pero vean, un lado mide y el otro lado mide x. Aquí también, un lado mide y el otro lado mide x. Por lo tanto, esos dos serían iguales. Y si aquí este rectángulo está de forma horizontal, si lo ponemos de forma vertical, vean, nos quedaría algo como eso. Ahí sí ya se puede apreciar que sí efectivamente son iguales los rectángulos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ya algebraicamente, ya no viendo todo eso gráficamente, esta x cuadrada la tendríamos que sumar con esos dos, que sería más xy más xy más la y cuadrado. Eso ya sería algebraicamente. Acá lo estábamos viendo gráficamente. Entonces, al sumar esto, nos damos cuenta que no todos los términos son semejantes, pero sí tenemos dos términos semejantes, que serían ellos dos. Y sabemos que sus coeficientes son 1 y 1. Por lo tanto, la respuesta me quedaría x cuadrada más acá xy más xy, eso nos quedaría más 2xy, es de esos dos términos, más y cuadrado. Y ese sería el resultado, lo voy a poner acá, ese sería el área de todo ese cuadrado, ¿sí? Lo pudimos haber hecho de otra manera, ¿verdad? Aplicando la multiplicación que aprendimos en la clase anterior, sí. Pero si lo hacemos más detenidamente utilizando el área de cada una de las figuras que se forma acá, nosotros tenemos este proceso. Ahora, este proceso no lo van a hacer ustedes siempre. Eso lo estamos viendo para que ustedes, cuando nosotros tengamos cualquier valor como un x cuadrado o cualquier variable elevada al cuadrado, digamos lo que podría ser a cuadrado, podría ser b cuadrado, podría ser c cuadrado, cualquier variable. Cuando ustedes vean una expresión como esta, yo necesito que se imaginen una figura cuadrada y que esta letra me está representando a el área de esa figura cuadrada. Y si vemos variables como estas,
y por x, significa que esa y por x me está representando el área de un rectángulo. Vean todo lo que hacemos cuando trabajamos con procesos algebraicos, que gráficamente también estamos haciendo situaciones como esa. Lo único que no nos damos cuenta, porque nosotros nos dedicamos más que todo a resolver procesos algebraicos y ese es el objetivo, resolver esos procesos. Sin embargo, de ahora en adelante, ustedes cuando vean una x cuadrada, la van a relacionar con un cuadrado. Si ven una y cuadrada, la van a relacionar con un cuadrado también. Y si ven en este caso, una XY, la van a relacionar con un rectángulo, ¿sí? De cualquier forma podría ser el rectángulo. Entonces, por eso le llamamos representación gráfica, ¿sí? Ahora, ese resultado nosotros lo pudimos haber obtenido simplemente multiplicando y lo vamos a ver a continuación. Si nosotros trabajamos lo que sería el cuadrado de la suma de dos cantidades, vean, cuando nosotros tengamos a más b elevado al cuadrado, ojo, aquí vamos a recordar algo, vamos a recordar que si nosotros tenemos, lo voy a hacer con un ejemplo sencillo, si nosotros tenemos 3 al cuadrado, nosotros sabemos que eso sería multiplicar 3 por 3 y eso me daría 9. Si nosotros tenemos 3 al cubo, eso sería multiplicar 3 por 3 por 3 y eso nos daría 27. Si nosotros tuviéramos 3 a la cuarta, eso sería, vean, si seguimos la lógica, aquí se multiplica 2 veces porque el exponente es 2. Aquí se multiplica 3 veces porque el exponente 3 es 3. Entonces, si seguimos la lógica, si aquí tenemos 4 como exponente, acá vamos a tener 3 por 3 por 3 y eso sería 729. Entonces, perdón, me salté a la quinta, ese es 81. Ahí estamos. Bueno, entonces, si seguimos la lógica en base al exponente, así será el número de veces que se va a multiplicar. Entonces acá, si el exponente es 2, la base sería todo lo que está en el paréntesis, todo el paréntesis. Entonces, nosotros lo podemos expresar como a más b multiplicado por a más b. Así lo vamos a expresar. Entonces, si recordamos la clase anterior, ahí tenemos una multiplicación de binomio por binomio. ¿Cómo la resolvíamos? Primero multiplicábamos a por a y eso nos daba a cuadrado. Luego a por b y como no son iguales, ¿verdad? Las letras, entonces nosotros solo poníamos a, b, a multiplicado por b. Ahora acá multiplicamos b por a, eso nos daría más AB. Tomemos en cuenta algo, cualquiera diría, profe, y ahí no nos tendría que dar BA, porque esta BA aparece primero y después está la A. Sí podría ser, pero recordémonos que por la propiedad conmutativa de la multiplicación, si nosotros tenemos BA, es lo mismo que AB. Es exactamente lo mismo, porque el orden de los factores no me va a alterar el producto. Y nosotros siempre vamos a respetar el orden alfabético de las letras. En este caso sería primero la A y después la B. Vaya, sigamos. Ahora tendríamos B por B. Eso nos daría B cuadrado. Prácticamente ya resolvimos, pero acá hay dos términos semejantes y ambos tienen 1, vean. Entonces, ahí nos quedaría a cuadrado, 1ab más 1ab sería 2ab, más, en este caso, b cuadrado, que no tenía ningún semejante, solo lo bajamos. Entonces, esa multiplicación ya la habíamos estudiado, no es el objetivo. Lo que quiero que veamos con esto es que cuando tengamos una multiplicación como esta, en donde si ustedes son observadores se darán cuenta que A más B es lo mismo que A más B, o sea, son cantidades iguales.
Entonces, siempre que tengamos ya sea esa expresión, esa multiplicación o esa expresión, que comúnmente solemos llamar el cuadrado de la suma de dos cantidades, nosotros vamos a aplicar una regla. Y esa regla será la siguiente. El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual a el cuadrado de la primera cantidad. Vean, aquí tenemos a al cuadrado, que sería la primera cantidad que aparece por ahí, y está elevada al cuadrado. Por eso nos dice el cuadrado de la primera cantidad, más, este más sería de fórmula, el doble producto, este 2 también sería de fórmula, siempre lo vamos a poner ahí, de la primera cantidad por la segunda. La primera cantidad sería A y la segunda cantidad sería B, más el cuadrado de la segunda cantidad. Vean, la segunda cantidad sería en este caso B y tendría que ser B elevado al cuadrado. Entonces, siempre que tengamos ya sea esa expresión, esa multiplicación, y ustedes se percaten que los dos valores son iguales, podemos aplicar esta regla. O si tenemos esa expresión también, A más B, bueno, una suma de dos cantidades elevadas al cuadrado, también podríamos aplicar esta regla. Veamos en ejemplos. Vean, aquí nos quedaría algo de forma general. ¿Qué es de forma general? Sería como algo que nosotros podemos aplicar a cualquier procedimiento que se parezca a ese que tenemos acá. Ahora lo vamos a ver específicamente en algunos ejemplos. Lo único que sí vamos a tener claro que el primer producto notable que vamos a estudiar sería ese, el cuadrado de la suma de dos cantidades. Así lo vamos a llamar. Y prácticamente, simbólicamente sería esta parte de acá. A más B elevado al cuadrado es como decir el cuadrado de la suma de dos cantidades. Veamos entonces algunos ejemplos para entender mejor la idea. Tenemos el ejemplo 1. Vamos a resolver esa expresión. Y como ustedes pueden observar, tenemos una suma de dos cantidades elevado al cuadrado. Este sería un producto notable. Y para resolverlo vamos a identificar la primera cantidad sería el 2m y la segunda cantidad sería el 3n. Nada más. Vamos a identificar esas dos cantidades. Ahora vamos a aplicar la regla que les presentaba anteriormente. La regla, si se la pueden aprender de memoria, estaría perfecto. Pero si no, con el simple hecho de que ustedes practiquen, al final se les va a quedar de memoria. Entonces, la regla sería el cuadrado de la primera cantidad, que en este caso la primera cantidad sería 2m. 2m lo voy a elevar al cuadrado, tal y como aparece acá, más, vean, este 2 sería el doble producto, ¿sí? Sería prácticamente de fórmula de la primera cantidad por la segunda. En este caso, la primera sería 2m entre paréntesis y la segunda cantidad sería 3n entre paréntesis también. Y por último, más el cuadrado de la segunda cantidad, que en este caso la segunda cantidad es 3n y 3n lo voy a elevar al cuadrado. Prácticamente aquí, en este proceso, porque lo vamos a ir haciendo por pasos, en el primer paso nosotros aplicamos la regla. En el segundo paso nosotros vamos a resolver los cuadrados, esos cuadrados de acá, y esta multiplicación. Entonces, vamos por pasos. Segundo paso, resolvamos este cuadrado, pero vean, aquí tenemos el 2 por la m y están elevadas al cuadrado. Entonces aquí voy a aplicar la propiedad que veíamos al inicio. Ese cuadrado se lo voy a repartir o se lo voy a poner al 2 y también a la m, algo como esto, vean. Ese cuadrado se lo coloco al 2 y también se lo coloco a la m. Más, ahora acá, lo único que vamos a hacer es multiplicar. 2 por 2 nos daría 4 y ese 4 por 3 nos daría 12. Más 12 y como la m por la n
no se pueden multiplicar porque no son letras iguales, solo las vamos a poner de esta manera, mn, y ahí se están multiplicando. Más, ahora acá voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos por acá, ese cuadrado se le va a poner al 3 y también se le va a poner a la n, algo como eso, 3 al cuadrado por n al cuadrado. Ahora, ya resolvimos esta multiplicación, ya aplicamos la propiedad acá, pero me hace falta resolver estos cuadrados. Entonces, en el paso final, voy a resolver estos cuadrados. 2 al cuadrado sería 4, recordemos, 2 al cuadrado es como multiplicar 2 por 2, y eso nos sería 4. En este caso me quedaría 4m elevado al cuadrado. En el caso de este signo más lo bajamos, 12mn, como no podemos hacer nada más, solo lo bajamos, tal y como está, no le cambiamos nada, y el signo más también lo bajamos. En el caso acá, 3 al cuadrado, ya lo habíamos dicho, pero lo voy a volver a decir, es igual a 3 por 3, y eso sería 9. Entonces, acá me quedaría 9, y a la n, pues solamente le ponemos el cuadrado. Vean, esta sería la respuesta. Prácticamente, si nosotros no nos acordáramos de esta regla, ¿qué es lo que hubieran hecho? Si yo sé que 2m más 3n al cuadrado es igual a 2m más 3n multiplicado por 2m más 3n, entonces aquí cualquiera hubiera hecho la multiplicación y se puede, no hay ningún problema. Pero cuando tenemos productos como estos, por eso les llamamos notables, es que podemos aplicar la fórmula, esa de acá, o la regla, y de esa manera se resuelve fácilmente el producto. Sí, yo apliqué varios pasos, pero porque nosotros vamos empezando y no lo podemos hacer todo de una sola vez. Cuando ustedes ya lleguen a primer año de bachillerato o a segundo año de bachillerato, pues todo esto lo van a hacer con los ojos cerrados, porque ya van a estar acostumbrados, pero por el momento, si pueden seguir los pasos, sería lo ideal. Vaya, entonces ese sería el primer caso, el primer ejemplo. Vamos a ver los siguientes. Traigo una variedad de ejemplos para que tengan de dónde apoyarse cuando hagan ejercicios. Tenemos acá este, 5c más d elevado al cuadrado. Este caso también sería un producto notable y lo vamos a conocer como el cuadrado de la suma de dos cantidades, porque acá el 5c más la d se están sumando y ambas sumas están elevadas, bueno, la suma está elevada al cuadrado, entre paréntesis, eso es importante. Entonces podemos aplicar el producto notable. Recordemos la regla. Vamos a especificar, esa sería la primera cantidad y esa sería la segunda cantidad. Entonces me quedaría el cuadrado de la primera cantidad, 5c elevado al cuadrado, vean, tomo el 5c y lo elevamos al cuadrado, más el doble producto. Recordemos, este 2 es el doble producto, ¿sí? Siempre va a ir ese 2 por ahí. De la primera cantidad, que sería 5c, ahí la tenemos, entre paréntesis, por la segunda cantidad, que sería solo la letra D, más ahora el cuadrado de la segunda cantidad. La segunda cantidad sería la D y la elevamos al cuadrado. Así de fácil. En este paso resolvimos o aplicamos la fórmula o la regla. En el segundo paso vamos a resolver, en este caso, este producto elevado al cuadrado y esa multiplicación también. Entonces nos quedaría en el segundo paso 5c elevado al cuadrado, ese cuadrado se le reparte al 5 y también a la c. Me quedaría 5 al cuadrado por c al cuadrado. Lo voy a dejar así por el momento. Más
Ahora acá solo voy a multiplicar. En este caso sería 2 por 5, nos da 10. Sabemos que la D tiene 1 como coeficiente ahí, pero en ese caso 10 por 1 sigue siendo 10. Entonces me quedaría 10 CD. Recordemos que la C por la D, como no son letras iguales, no las podemos multiplicar y solo lo voy a dejar así, CD. El signo más, y acá pues sería sencillo. Como la D tiene coeficiente 1, entonces nosotros podemos asumir que solamente tenemos la D. Y D al cuadrado sería solo D al cuadrado, nada más. Ahora, inclusive aquí le podríamos quitar los paréntesis directamente. Ahí lo pudimos haber puesto nada más sin paréntesis. A mí se me escapó, pero ustedes aquí directamente lo pudieron haber puesto sin paréntesis. Yo en este paso lo pongo con paréntesis porque teníamos dos valores. Por eso los pongo con paréntesis. Aquí, como ya solo me quedaría uno, la D, ustedes perfectamente pudieron haber puesto, lo voy a tachar, solo D cuadrado. Así, directamente pudieron haber puesto D cuadrado. Bueno, continuando en el tercer paso, ¿a quién voy a resolver? A estos dos. En el tercer paso y el último, 5 al cuadrado, lo voy a hacer por acá. 5 al cuadrado es como que tengamos 5 por 5. Y 5 por 5 sabemos que es 25. Entonces, acá me quedaría 25 c al cuadrado, porque c elevada al cuadrado, eso sería c cuadrado. Más, ahora ese 10 cd lo voy a agregar nada más, más la d cuadrada, tal y como está, vean, ya sin paréntesis. Entonces, ese sería nuestro resultado. Es decir, que si nosotros hubiéramos hecho lo siguiente, 5c más d elevado al cuadrado es como tener 5c más d multiplicado por 5c más d. Si nosotros hubiéramos hecho eso, lo hubiéramos multiplicado, hubiéramos llegado exactamente a esta misma respuesta, ¿sí? Pero tomemos en cuenta que únicamente podemos aplicar esta regla cuando aparezcan operaciones como esta. Adentro del paréntesis tengamos una suma de dos términos, porque solo pueden ser dos, por eso se llama el producto notable cuadrado de la suma de dos cantidades, es decir, que acá no pueden haber tres, elevadas al cuadrado. Vaya, ese sería el ejemplo 2. Vamos a ver el ejemplo 3. Y por ahí agregué algo de fracciones, que es el dolor de cabeza de cada uno de ustedes. Pero vamos a hacer lo mejor posible. Vamos a ver. Primero, tenemos la primera cantidad, que sería en este caso x sobre 2, y la segunda cantidad, que sería solo 2 tercios. Esa sería nuestra segunda cantidad. Como tenemos una suma entre paréntesis y está elevada al cuadrado, entonces lo vamos a resolver con la regla. Veamos la regla. El cuadrado de la suma de dos cantidades será igual a el cuadrado de la primera cantidad. ¿Quién es la primera cantidad? Es x medios lo voy a elevar al cuadrado, tal y como aparece acá, más el doble producto. Recordemos, este 2 es el doble producto, es decir, que siempre va a ser 2, el que va aquí de primero, por el doble producto de la primera cantidad, que sería x medios, entre paréntesis, por la segunda cantidad, que sería 2 tercios, entre paréntesis, más el cuadrado de la segunda cantidad. En este caso, la segunda cantidad es 2 tercios elevado al cuadrado. Ahora, ya aplicamos en el primer paso la regla. Vamos al segundo paso. Tenemos que resolver esa multiplicación y también esos cuadrados. Veamos. Tendríamos en el segundo paso, eso sería igual a, aquí vean qué va a suceder.
Cuando ustedes tengan una fracción y esa fracción está elevada al cuadrado, lo que vamos a hacer es que el cuadrado se le va a poner al numerador y también al denominador. Entonces me quedaría x al cuadrado en el numerador sobre 2 al cuadrado en el denominador. Así de fácil, pero lo voy a dejar así por el momento. Ese signo más, y acá vean qué va a suceder. Aquí tenemos una multiplicación de fracciones y solo acá nosotros podemos simplificar. Por ejemplo, este 2 se puede simplificar con este 2. Y recordemos que a este 2 que tenemos acá, también le podemos agregar 1 como denominador. Entonces me quedaría 2 por x por, acordémonos que cuando simplificamos nos queda 1, no es que nos quede nada, ¿verdad? Entonces nos quedaría en el numerador 2 por x por 1, eso sería 2x, y en el denominador nos quedaría 1 por 1 por 3. Y en este caso nosotros vamos a poner de esa manera, 2 tercios de x. ¿Por qué? Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Voy a hacer esta multiplicación nuevamente. 2 sobre 1, que sería ese de acá, por x sobre 2 por 2 sobre 3. Primero, yo les dije, simplifiquemos el 2 con el 2. Perfecto. Me queda 1 y 1. Entonces, ahora multipliquemos solo lo que nos queda. 2 por x sería 2x y 1 por 1 por 3, eso sería 3. Entonces, es lo mismo que nosotros tengamos 2x sobre 3 a que solamente pongamos la fracción de 2 tercios y después le agreguemos la x. Es exactamente lo mismo, pero nosotros en esta ocasión lo vamos a trabajar de esta manera. 2 tercios, 2 tercios de x, así. Pero repito, si alguien de ustedes le pone acá, si alguien de ustedes le puso 2x tercios, también es aceptable. Ahorita lo voy a aclarar, ¿sí? Podemos ponerle 2 tercios de x y también podemos ponerle 2x tercios, ¿sí? Si respetamos la multiplicación de fracciones. Bueno, voy a borrar esto porque aquí voy a seguir resolviendo el problema. Y acá, pues prácticamente, pues prácticamente nos queda 2 tercios al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos acá. El cuadrado se lo vamos a poner al 2 y también se lo vamos a poner al 3. Entonces me quedaría más, voy a quitar ese manchón que quedó ahí, más 2 elevado al cuadrado. Vean, el cuadrado se le pone al numerador y también al denominador. Entonces me queda 3 al cuadrado en el denominador. Ya tenemos el segundo paso. Para el tercer paso, lo único que voy a hacer es resolver estos cuadrados. Entonces me quedaría, tercer paso, x al cuadrado sería x cuadrada. Y en el caso de 2 al cuadrado, ya sabemos que 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, y eso sería 4. Este 4 que tenemos acá. El signo más lo bajamos. 2 tercios de x, no podemos hacer nada más, lo bajamos, 2 tercios de x, más, y acá, 2 al cuadrado, ya sabemos que es 4, y 3 al cuadrado, lo podemos hacer acá, no me voy a cansar de repetírselos, bueno, se borró. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, y 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Ahí estaría. Entonces acá nos quedaría más 4 novenos o 4 sobre 9. Y esta sería la respuesta. Nos costó un poquito más porque aparecieron fracciones, pero si ustedes se fijaron, si lo hacemos paso por paso, no vamos a tener ningún problema con las fracciones. Veamos el ejemplo 4.
Vean, ahora me aparece directamente esa multiplicación. 4x más 7 por 4x más 7. Si estuviéramos en una multiplicación de polinomios, yo les diría, vaya, resuelvan esa multiplicación. Pero usted se tendría que dar cuenta de algo. Profe, fíjese que acá el 4x y el 4x es el mismo, el 7 y el 7 es el mismo. Entonces los dos paréntesis son la misma cosa. Para este caso, como los dos paréntesis son la misma cosa, entonces vamos a aplicar el cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿Por qué? Recordemos, porque los dos paréntesis o los dos factores son el mismo. Entonces, aplicando la regla me quedaría, ojo, la primera cantidad sería 4x y la segunda cantidad sería 7. Voy a tomar como base este, ¿verdad? Aunque se pudo haber tomado este también, cualquiera de los dos. Aplicando la regla, esta regla me quedaría el cuadrado de la primera cantidad, que sería 4x, lo elevamos al cuadrado, más, repito, el doble producto sería S2, eso me representa el 2, multiplicado por la primera cantidad, que en este caso sería 4x, por la segunda cantidad, que sería 7. Y a eso, porque me hace falta una parte, le vamos a sumar más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Y quién es la segunda cantidad? Sería 7. 7 al cuadrado. Ahora sí, vean, ya tenemos la regla. Ahora lo único que voy a hacer es resolver este cuadrado, ese producto y ese cuadrado. Y eso es sencillo. Me quedaría, vean, podemos seguir colocando esa multiplicación de esta manera o lo podemos poner así. 4x más 7 al cuadrado. Porque repito, esas dos formas es exactamente lo mismo. Si usted quiere seguir el proceso con esta multiplicación, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero acá ya podemos hacer el cambio a 4x más 7 elevado al cuadrado. Veamos acá, me quedaría 4x al cuadrado, como el 4 está multiplicando por la x, el cuadrado se tiene que repartir para el 4 y para la x, tal y como aparece acá. El signo más. Aquí podemos multiplicar directamente. 2 por 4, 8, y 8 por 7, 56. Y solo le agregamos la X porque no hay otra letra para multiplicar. El signo más. Y acá, vean, directamente voy a resolver 7 al cuadrado. Nosotros sabemos que 7 al cuadrado es como tener 7 por 7. Y la tabla del 7 nos dice que eso es 49. Entonces acá nos quedaría 49. Ya tenemos prácticamente todo, solo me hace falta esto de acá. Para terminar, perdón, aquí tendría que ser, lo voy a corregir, ahí tendría que ser 4x más 7 elevado al cuadrado, ¿verdad? Acá, 4 al cuadrado sería 16 y x al cuadrado, x cuadrado. Recordemos, 4 al cuadrado, eso es como tener 4 por 4, y eso nos da 16. Más 56x, que solo lo bajamos, más el 49, que también solo lo vamos a bajar. Y ese sería nuestro resultado. Vean, es decir, que si hubiéramos multiplicado esos dos factores, así como aprendimos en la clase anterior, el resultado nos hubiera dado este de acá. Repito, ahorita se siente un poco más larguito el proceso porque nos estamos familiarizando con estos pasos. Pero cuando ustedes ya hayan practicado bastante, ya van a ver que eso lo van a sentir sumamente sencillo. Bueno, ese sería uno de los 3 productos notables que vamos a estudiar este día. Vamos a continuar con el segundo, la representación gráfica. Ya nos habíamos familiarizado con esos dos cuadrados. Ya sabemos que esos dos cuadrados
vean, ya sabemos que ese cuadrado sería para nosotros x cuadrado y este sería xy más ese de acá sería, no permítame, esta presentación está repetida. A ver, sí, esta es. Aquí está, perdón, esa estaba repetida, no me percaté. Vaya, ahora sí, vean, imaginémonos que vamos a plantear un cuadrado. Ahora bien, solamente tenemos la idea de ese cuadrado. Si nosotros empezamos a complementar a ese cuadrado, vean, con esos dos cuadrados y esos dos rectángulos, tenemos completo el cuadrado que teníamos al inicio. Entonces, si nosotros asumimos que ese lado mide x y ese lado mide y, ese lado mide y, ese lado también mediría y, ese lado mide x porque sería el mismo que ese de acá, ese lado mide y porque sería el mismo de acá, ese lado mide x porque como es un cuadrado y deben medir lo mismo, y ese lado también mediría x porque sería el mismo de acá. Entonces, si determinamos las áreas, esta área sería x cuadrada, ya lo habíamos visto por qué. Esta área sería y cuadrada, también ya lo habíamos visto por qué. Y las áreas de estos dos tendrían que ser xy, xy. Perfecto. Si, como podemos observar, ese cuadrado, el que se completa con las cuatro figuras, esos dos cuadrados y esos dos rectángulos, prácticamente tiene esas cuatro áreas. Pero, ¿qué sucedería si nosotros quitamos esta área y quitamos esa área? Prácticamente, si quitamos esas dos áreas, nos quedarían dos espacios vacíos. Para completar este cuadrado, por eso puse el cuadrado de esta manera, nos quedarían dos espacios vacíos. Entonces, cuando nosotros quitamos, hacemos una operación específica. ¿Cuál es la operación que resolvemos nosotros cuando decimos quitar? Efectivamente, es la resta. Entonces significa que si nosotros quitamos esas áreas, las áreas siempre van a quedar ahí, pero van a quedar de forma negativa, porque prácticamente esas dos áreas que estaban ahí, las quitamos, entonces quedaron de forma negativa. Y al quedar de forma negativa, sucede lo siguiente. Veamos, tendríamos y al cuadrado, que sería ese cuadrado, tendríamos x cuadrada. Ahora tendríamos menos esta área de acá, sería menos porque podríamos decir que ahí quedó como el espacio vacío, pero ese espacio vacío es esta área negativa, menos la otra área que tenemos acá, lo mismo, quedó el espacio vacío, entonces por eso lo tomamos de esa manera, más y cuadrado. ¿Qué significa? Si nosotros resolvemos esta operación, lo que estaríamos encontrando sería esta área, nada más. La área que conforma este cuadrado y este cuadrado. Y estaríamos obviando lo que serían estos dos vacíos. Entonces, tomemos en cuenta lo siguiente. Ese sería x cuadrado ya algebraicamente. Ese sería menos xy. Ese también sería menos xy. Y ese sería más y cuadrado. Algebraicamente, ¿qué tenemos acá? Tenemos términos semejantes. ¿Los podemos reducir? Sí, los podemos reducir. Aquí tenemos 1, ahí también tenemos 1. Entonces, tendríamos x cuadrado menos x, menos xy, signos iguales se suman y se conserva el signo menos. En este caso me quedaría menos 2xy más y al cuadrado. Ese sería el resultado de esta área, el área que está nada más sombreada de color rojo, ¿sí? Porque este valor que tenemos acá, como es negativo, lo que sucedió fue que quitamos esas dos partes y quedó solo un espacio vacío, ¿sí? Entonces, eso debemos entender cuando tengamos este valor negativo, que en el cuadrado quitamos dos partes de ese cuadrado y esas dos partes nos quedaron vacías, ¿sí?
Y el área que estaríamos encontrando prácticamente sería la de este cuadrado con ese otro cuadrado. ¿Qué serían estas dos? Bueno, eso sería gráficamente, ¿sí? Repito, les muestro gráficamente para que tengamos una idea de qué es lo que estamos haciendo cuando ocupamos x cuadrado, y cuadrado o inclusive esa parte de acá. Imagínense que esta y al cuadrado hubiera estado negativa. ¿Qué significa? Que también le hubiéramos quitado esta parte y nos hubiera quedado este hueco también, o ese espacio vacío, ¿sí? Eso es lo que nos tenemos que imaginar. Bueno, continuando, ahora sí, vamos a plantear el siguiente producto notable que sería el cuadrado de la resta de dos cantidades. Primero, ahora ya no vamos a tener a más b, ahora vamos a tener a menos b, porque sería la resta elevada al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacíamos cuando teníamos, repito, 3 al cuadrado? El 3 se multiplicaba por sí mismo dos veces. Lo mismo hacemos acá. Como está la base, que sería a menos b elevada al cuadrado, entonces la voy a expresar de esta manera. Voy a multiplicar dos veces a la base. Si nosotros lo resolviéramos con los pasos que aprendimos en la clase anterior, nos quedaría a cuadrado menos ab. Vean, lo voy a hacer de esta manera. A por a sería a cuadrado, a por b sería menos ab. Ahora menos b por a sería menos ab, y menos b por menos b, eso nos daría más por la multiplicación de signos, ¿verdad? Menos por menos nos daría más b cuadrado. Esos dos son semejantes, si son semejantes los podemos reducir, me quedaría a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Entonces, ese sería el resultado cuando nosotros resolvemos una operación como esa. Este resultado lo vamos a convertir en una regla. ¿Cuál sería la regla entonces? El cuadrado de la resta de dos cantidades es igual a el cuadrado de la primera cantidad, que sería ese de acá. Y vean, esto es importante, menos, es este menos que está acá, el doble producto es este 2 que tenemos ahí, de la primera cantidad por la segunda, más este más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces, esta es la regla que nosotros nos tenemos que aprender para resolver expresiones como estas. Veamos entonces. Tenemos el ejemplo 1. Ahora, como ya nos familiarizamos un poco más, lo vamos a ir haciendo un poquito más rápido. Por ejemplo, tenemos 2s menos 3p elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a aplicar la regla. Tengamos cuidado, las reglas, las dos que acabamos de ver son similares. Lo único que cambia, ¿qué es? Los signos. Entonces acá nos quedaría el cuadrado de la primera cantidad. Vean, la primera cantidad es esta, y la segunda cantidad sería esta. Cuadrado de la primera cantidad, 2s al cuadrado, menos, vean este menos, esta fórmula, y este 2 también, el doble producto de la primera cantidad por la segunda. La primera sería 2s entre paréntesis, y la segunda sería 3p entre paréntesis también, más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería en este caso 3p elevado al cuadrado. Ya aplicamos la regla y vean que lo único que cambió con la anterior fue el signo menos. Eso fue lo único que cambió. Ya después todo es lo mismo. Entonces, recordémonos de que cuando tengamos aquí un signo menos, lo único que va a cambiar en la regla sería ese signo menos. Es lo único. Bueno, continuando, siguiente paso, me quedaría 2s al cuadrado. Separamos el cuadrado, 2 al cuadrado por s al cuadrado, menos, aquí multiplicamos, 2 por 2 sería 4, por 3 sería 12, y acá multiplicamos S por P, sería SP, o también podrían poner PS, cualquiera de las dos formas, no habría problema, más
3b al cuadrado. El cuadrado se lo ponemos al 3 y también a la p. Recordémonos de esa propiedad. Y ahora lo único que voy a resolver son esas operaciones. Resolvamos esas operaciones. Nos quedaría 2s menos 3p al cuadrado es igual. 2 al cuadrado, ya lo veíamos bastantes veces, era 4. Y la s al cuadrado solo vamos a poner s cuadrado, sin los paréntesis, ¿verdad? Aquí lo pongo como un paso, nada más. Menos 12sp más, aquí 3 al cuadrado, nosotros sabemos que es 9. Y la p elevada al cuadrado. Y ese sería el resultado. Vean, prácticamente cuando tenemos una operación como esta, tenemos que aplicar la fórmula o la regla y vamos a llegar a este resultado. Veamos el siguiente caso. Ejemplo 2. Tenemos h menos 6q elevado al cuadrado. Primero, ¿podemos aplicar la regla? Sí, porque tenemos la resta de dos cantidades elevadas al cuadrado. Entonces, me quedaría, según la regla, el cuadrado de la primera cantidad, recordemos, esa sería la primera cantidad, esa sería la segunda cantidad. Entonces, el cuadrado de la primera cantidad, hecho al cuadrado, menos de fórmula, también el 2, menos el doble producto de la primera cantidad, que sería h, por la segunda cantidad, que sería 6q. Vean que aquí no le voy a poner ese menos, ¿sí? Aquí solo voy a poner el valor. ¿Por qué? Ya este menos está incluido por acá en la fórmula. Por eso este menos no lo vayamos a poner acá. Si no, nos va a cambiar todo. Tengamos cuidado con eso. Aquí solo voy a poner 6q. Aquí. Nada más. Sin el signo menos. Más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería 6q, es la segunda cantidad elevada al cuadrado. Ya aplicamos la fórmula, primer paso. Segundo paso, resolvamos, vean aquí, se me olvidó cambiar esto otra vez, y es h menos 6q. Me van a disculpar. Bueno, me quedaría h al cuadrado, sería h al cuadrado. Aquí directamente pudieron haber quitado los paréntesis, no hay problema. Menos 2 por 6, que sería la única multiplicación que se puede hacer acá. 2 por 6, eso sería 12. H por Q, sabemos de que no se puede multiplicar, me quedaría HQ, más 6Q al cuadrado. Vean, 6 se está multiplicando por Q, entonces el cuadrado se lo repartimos al 6 y a la Q. 6 al cuadrado por Q al cuadrado. Ahora sí, lo mismo acá, no le cambié. H menos 6Q. Me quedaría h al cuadrado, sería h cuadrada, menos, aquí lo voy a bajar, no hay ningún problema, menos 12hq, más, y acá tengamos cuidado, 6 al cuadrado, eso sería, ese no lo habíamos hecho, 6 al cuadrado es igual a 6 por 6, y eso me daría 36. Entonces acá me quedaría 36q elevada al cuadrado. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Como podemos observar, lo único que va cambiando es este signo menos. Pero ya después el proceso es exactamente el mismo. Veamos el ejemplo 3 y lo mismo vamos a trabajar con fracciones. No vamos a dejar de lado las fracciones. Las fracciones es un contenido con el cual ustedes deben estar muy familiarizados. Veamos, ¿podemos aplicar la regla? Sí, porque tenemos una resta entre dos cantidades y es elevado al cuadrado. La primera cantidad sería en este caso 3y sobre 5 y la segunda cantidad sería 4 séptimos. Veamos entonces, apliquemos la regla. Eso sería igual al cuadrado de la primera cantidad, que sería esa fracción,
3y sobre 5 elevado al cuadrado, menos de fórmula, el doble producto de la primera cantidad, que sería 3y, por la segunda cantidad, que sería 4 séptimos, más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería en este caso 4 séptimos, lo coloco por acá, elevado al cuadrado. Vaya, primer paso, aplicamos la fórmula. En el segundo paso, tendríamos que resolver. Veamos, vamos a resolver. Vean acá, ese cuadrado, vean lo que va a suceder. Lo vamos a repartir para el 3, para la y para el 5. Nos quedaría algo como esto. 3 al cuadrado, y al cuadrado y 5 al cuadrado, ¿sí? Cuando tengamos una fracción como esta, el cuadrado se le va a repartir a todos. Vean, acá, a todos se les repartió. Lo voy a dejar así. Menos este 2, ahora tenemos por acá, vean, 1 en el denominador y tenemos siempre una multiplicación de fracciones. Me quedaría 2 por 3, 6 y por 4, 24, ¿sí? En el caso de los numeradores. Y en el caso de los denominadores, 1 por 5, 5 por 7, 35. Entonces, y acá hago la aclaración. Ustedes al multiplicar los numeradores y los denominadores, les pudo haber quedado 24y sobre 35, ¿sí? Entonces, esta forma es permitida. Si usted me pone esto acá, también se lo voy a poner como bueno, ¿sí? Pero podemos utilizar las dos formas. 24 35 avos de y o 24y 35 avos. Cualquiera de las dos formas es aceptable. Lo importante es que debemos considerar que en esta multiplicación de fracciones se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador, por separado. Eso es lo único que debemos considerar. Siguiente sería más, acá lo mismo, el cuadrado se le reparte al 4 y al 7. Me quedaría 4 al cuadrado sobre 7 al cuadrado. Ahora resolvamos. Eso me quedaría acá, 3 al cuadrado, ya sabemos que es 9. Y al cuadrado sería y al cuadrado. Y 5 al cuadrado, sabemos que es 25. ¿Sí? Aquí resolví los cuadrados por separado. Menos, aquí voy a poner esto mismo, más acá, 4 al cuadrado, sabemos que es 16, y lo voy a poner 16, y 7 al cuadrado sería 49. Entonces acá nos quedaría el signo más, 16, 49 avos. Y esa sería nuestra respuesta. Veamos el ejemplo 4. Vean acá qué sucede, pues prácticamente tenemos una multiplicación. Lo podríamos hacer como lo aprendimos en la clase anterior, pero si ustedes se fijan, aquí tenemos lo mismo en los dos paréntesis. Entonces sí podemos aplicar el cuadrado de la resta de dos cantidades. Entonces me quedaría, aplicando la regla, voy a tomar este como base, esa sería la primera cantidad y esa sería la segunda cantidad. Entonces tendríamos que el cuadrado de la primera cantidad, que sería 8u elevado al cuadrado, menos de fórmula, el doble producto de la primera cantidad por la segunda, 8u por 5w, más de fórmula, el cuadrado de la segunda cantidad, que sería 5w elevado al cuadrado. Ahora, ya aplicamos la fórmula, ahora vamos a resolver ese cuadrado, esa multiplicación y ese cuadrado. Repito, acá en esa multiplicación lo podemos continuar de esa manera o lo podemos cambiar a esta forma. Cualquiera de las dos formas es correcta. Tendríamos acá 8u al cuadrado, vean, el cuadrado se debe repartir para los dos, 8 cuadrado u al cuadrado, menos, perdón, aquí es menos,
no nos vayamos a confundir, ahí es menos. Acá multipliquemos 2 por 8, sería 16, y por 5, eso nos daría 80, U por W, que lo voy a poner así nada más, el signo más, y acá el 5W se tiene que elevar al cuadrado. Lo mismo, el cuadrado se reparte para el 5 y para la W, tal y como lo tenemos acá. Ahora sí, resolvamos. Voy a continuar acá con este paso. Eso sería igual a 8 al cuadrado. Eso no lo habíamos hecho antes. 8 al cuadrado es como tener 8 por 8. Y eso nos daría 64. 64u al cuadrado. Menos, y lo voy a tachar, menos, tiene que ser menos, 80uw, que solo lo voy a bajar, más 5 al cuadrado, ya sabemos que es 25, entonces me quedaría 25w al cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta. Profe, Dígame. en el segundo paso donde se reparte el cuadrado con el 8 y la U, siempre se le tiene que poner el paréntesis o se le puede quitar. A la U. Ajá, ahí cabal donde está Sí, ahí. sí. Aquí ustedes le pueden poner un cuadrado directamente y aquí también w al cuadrado. No hay problema. Aunque sea sin paréntesis. O Sí, aunque siempre sea. tiene que llevar el paréntesis. No, en este caso con la letra, no. No se puede Solo obviar. con el número. Sí, solo con el número se puede. Ok. Bueno, entonces ese sería el segundo producto notable. Ahora veamos. Profe, Sí, dígame. tengo una pregunta. ¿Y el signo más de más 5W al cuadrado, este signo no era menos? No, ese sí siempre se va a mantener como más. El único que cambia es este. Ese es el único signo que cambia. Este siempre va a ser más. Ahí sí Aunque siempre. tenga menos, en todos los ejercicios siempre va a ser más. Sí, aunque tenga menos aquí, este ejercicio, este signo de acá siempre va a ser más. Siempre. Gracias, profe. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente producto notable que sería la suma por la diferencia de binomios. ¿Qué significa esto? Imagínense que nosotros tengamos esa multiplicación. Si la quisiéramos resolver como ya aprendimos, ¿qué tendríamos que hacer? Lo mismo, ¿verdad? A por A sería A cuadrado, A por menos B sería menos AB, B por A, eso sería más AB, B por menos B, eso sería menos B cuadrado. Perfecto. Ahora, acá tenemos términos semejantes. Pero ¿qué sucede? Aquí tenemos menos AB más AB. ¿Qué significa? Eso nos daría 0, ¿sí? Es como que tuviéramos eso de acá. A 1AB le quitamos 1AB, pues esto me daría 0. Entonces, por eso acá se eliminaría esa parte. ¿Y qué sería lo único que me queda? Pues me quedaría A cuadrado menos B cuadrado, porque estos dos se eliminaron prácticamente. Entonces, ¿qué vamos a asumir? Cuando tengamos una multiplicación como esta, en donde tenemos que este valor es el mismo y este valor también es el mismo, entonces eso se va a resumir en esa parte. Y usted me dirá, profe, ¿qué sucede si cambiamos el orden? ¿Qué sucede si la resta aparece primero y después aparece la suma? Pues se van a dar cuenta que el resultado será el mismo. Resolvamos. A por A sería A cuadrado. A por B sería más AB. Menos B por A sería menos AB. Y menos B por B sería menos B cuadrado. Miren aquí qué sucedió. Este tiene signo más y ese tiene signo menos. Entonces se eliminan esos dos y me quedaría que es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Vean exactamente lo que teníamos ahí.
Entonces, no importa el orden en el que nos aparezcan esos dos, si primero está el más y después el menos, o viceversa, si primero está el menos y después el más en este producto, siempre el resultado será así. Vean, siempre el resultado será el mismo y la regla que vamos a manejar acá será la siguiente. La suma por la diferencia de dos binomios. Cuando hablamos de diferencia, acuérdense que también estamos hablando de la resta, ¿sí? La suma por la diferencia o por la resta de dos binomios con las mismas cantidades, eso es importante. Vean, tiene que ser A con A, B con B, las mismas cantidades y lo único que cambie sea el signo, es igual a el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Es decir, acá la regla es más cortita. Vamos a aplicar esta regla a algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1, vean. De acuerdo a la regla, usted se tiene que fijar 2x, 2x, 3y, 3y, y lo único que cambia es el signo. Entonces, sí, podemos aplicar el producto notable. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo. La primera cantidad sería 2x elevado al cuadrado. Este menos será de fórmula. Este menos siempre va a ser signo menos aquí. El cuadrado de la segunda cantidad. Eso es lo único que vamos a hacer. Repito, si nos damos cuenta de esto, entonces nos quedaría el cuadrado de la primera cantidad, que sería 2x al cuadrado, menos de fórmula, el cuadrado de la segunda cantidad. Y aquí, lo único que voy a hacer, aquí ya apliqué la regla, ahora lo que vamos a hacer es resolver esos cuadrados. Me quedaría, en el segundo paso, el cuadrado se reparte para 2 al cuadrado con la x al cuadrado, menos, acá ese cuadrado se reparte para 3 y para la y. Entonces me quedaría, en este caso, 2 al cuadrado sabemos que es 4, x cuadrado, y vean, x al cuadrado es x cuadrada, menos 3 al cuadrado, ¿cuánto decíamos que era? 9, y al cuadrado. Y miren, esa sería la respuesta. Es decir, no necesitamos multiplicar, así como lo hacíamos en la clase anterior, porque podemos aplicar el producto notable. Pero repito, para aplicar el producto notable, vean, este valor tiene que ser igual que este valor, y este valor tiene que ser igual que este, y lo único que debe cambiar es el signo. Uno tiene que ser más y el otro menos. O viceversa, aquí bien pudo haber sido de esta manera. Y siempre hubiéramos podido aplicar esta regla de acá. Bueno, veamos el ejemplo 2. Analicemos la M y la M. Perfecto. Un sexto. ¿Estamos bien? Ese tiene signo más, ese tiene signo menos. Sí, cumple con los requisitos, entonces podemos aplicar el producto notable, que sería la primera cantidad al cuadrado, que sería solo la m, menos de fórmula el cuadrado de la segunda cantidad, que sería un sexto elevado al cuadrado. Resolvamos. Y nos quedaría en el siguiente paso, m al cuadrado sería m cuadrado. Lo podemos poner así o directamente de esta manera. Menos, acá, un sexto al cuadrado. El cuadrado se reparte para el 1 y para el 6. Recordemos eso. Voy a resolver esto en el siguiente paso. Aquí me quedaría m cuadrada menos, acá, 1 al cuadrado, sabemos que es 1, y 6 al cuadrado, ya lo habíamos hecho, es 36. Y esa sería nuestra respuesta, ¿sí? Pudimos hacerlo de esta manera porque se repetía la m con la m, un sexto con un sexto, y los signos eran diferentes, ¿sí? Eso es lo que analizamos. Profe, Sí. y si digamos, sale una cantidad, por ejemplo esa va, m más un sexto, y la otra sale diferente, entonces no cumple. No cumple y tenemos que aplicar los pasos que aprendimos en la clase anterior.
multiplicar este por este, este por este, este por este y ese por ese, ¿sí? Cuando no sean iguales. Ya entendí. Bueno, continuemos. Tenemos el tercer ejemplo. Vean ahí, aquí, vean, tenemos algo que va a variar por ahí. Tenemos 5AB y es el mismo, 5AB, cumple. Vamos con el siguiente, 2 séptimos de X, 2 séptimos de X, también cumple. Ese tiene signo más, ese tiene signo menos. Entonces sí, estamos bien. Apliquemos la regla. El cuadrado de la primera cantidad, vean, sería 5AB elevado al cuadrado. Menos, en este caso la segunda cantidad sería 2 séptimos de X elevado al cuadrado. Vean qué va a suceder en este caso. En el siguiente paso voy a resolver los cuadrados. Acá tenemos tenemos 5A y B. Quiere decir que el cuadrado se lo voy a poner al 5, a la A y a la B. Así como está acá. Menos, y acá tenemos 2 séptimos y X. Quiere decir que el cuadrado se lo voy a poner al 2, al 7 y a la X. Algo como esto, vean. A todos les tengo que poner el cuadrado. Ahora resolvamos los cuadrados. 5 al cuadrado sabemos que es 25. A al cuadrado, B al cuadrado, B al cuadrado, ese signo menos. 2 al cuadrado sabemos que es 4. Y 7 al cuadrado sabemos que es 49. ¿Sí? 4 sobre 49. Y esta x al cuadrado sería x cuadrada. Y ese sería el resultado. ¿Cuál fue la variante de este ejemplo? Y aquí aparecían 3. Entonces a los 3 se les tiene que repartir el cuadrado. Aquí directamente ustedes pudieron haber puesto a cuadrado, b cuadrado. No habría ningún problema. Yo se los pongo para dejar claro que el cuadrado se reparte para los 3, ¿sí? De igual manera acá, teníamos 2 séptimos y la X. A los 3 les tenemos que poner el cuadrado. Bueno, y pues esos serían todos los ejemplos que teníamos preparados para esta clase. Espero que nos haya quedado claro al 100% qué son los productos notables. Y si alguien tiene alguna pregunta,